Miramos anoche a Génesis capítulo 1, vimos la primera tentación. Hoy vamos a mirar la caída del hombre. Al estudiar eso me he dado cuenta que en la literatura judía, literatura entre los dos testamentos, no hablan de una caída, hablan de 3 caídas. Es interesante. 3 caídas registradas. Aquí en Génesis 3, una, la caída del hombre, la caída de la mujer. El segundo está en Génesis capítulo 6, la caída de seres celestiales. Y la tercera está en Génesis 11, la Torre de Babel, la caída de la humanidad. Vamos a mirar a las 3 caídas en esta mañana. Empezamos en Génesis 3. Ayer llegamos hasta el versículo 6, creo que fue. Vimos cómo es que la serpiente tentó a Eva, tomando todo lo bueno que ella tenía, todo lo bueno que ella hacía, pero volviéndolo, yendo más allá de lo que Dios quería. Y vimos en el versículo 6 cómo es que ella, mirando el fruto, viendo que era bueno, viendo que era agradable. Ay, muchas gracias. Ya puedo hablar. Ya puedo hablar. Vemos cómo es que ella entonces pecó, tomó el fruto y después dio a Adán, él también tomó del fruto. Y el versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Aparentemente tenían esa costumbre. Al llegar las horas de la tarde, Dios recorría el jardín y Adán y Eva le buscaron. Pero en esta ocasión corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Dios el Señor llamó al hombre. Adán, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Dijo Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y sigue la historia esta noche y vamos a leer más de esta historia, pero por el momento tenemos suficiente para el día de hoy. Adán y Eva pecaron, sucumbieron a la tentación, hicieron lo que es que no debían hacer y todo cambió. Ahora verán que anoté aquí unas cosas en el tablero. Son 3 sistemas de valores que todos nosotros, cada cultura, tiene estos 3 sistemas de valor. El primero mencionado ahí es el sistema de estatus. A un lado del sistema del estatus está el honor, al otro lado la deshonra. Todos vivimos hasta cierto punto
en algún rango en ese complejo de sistema de valor. Todos buscamos estatus. Todos queremos evitar la deshonra. Todos queremos honor. Es natural y es bueno. No debemos desear ser deshonrados. No debemos desear deshonrar a otros. Buscamos honor y esa es cosa positiva. Todos nosotros buscamos seguridad. En el sistema de valor de seguridad, a un extremo está el poder. Cuando tenemos poder, nos sentimos seguros. Al otro extremo está la debilidad. Cuando sentimos débiles, nos sentimos inseguros, sin la capacidad de protegernos. Ahora, seguridad es positivo, el poder es bueno. Queremos estar en tranquilidad y paz. Esa es cosa buena. Pero cuando vivimos en debilidad, sea debilidad financiera, debilidad física, sea debilidad en nuestra comuna, sea lo que sea, cuando vivimos en debilidad nos sentimos inseguros y nos afecta. El último es el sistema de moralidad. En el sistema de moralidad, por un lado está el bien, por el otro lado está el mal. El bien es bueno, deseamos el bien, deseamos hacer lo que es correcto. Cada uno lo hacemos. Y cuando no hacemos lo correcto, estamos haciendo maldad. Ahora ocurre una cosa. Cuando vivimos a este lado del sistema de seguridad, tenemos ciertos pensamientos. En el estatus, cuando sentimos deshonra, cuando sentimos deshonra, sentimos vergüenza. Adán y Eva tomaron del fruto del árbol, comieron. La primera reacción que tuvieron era que sintieron vergüenza. Primera vez en la vida. Antes tenían honor. Antes anduvieron con Dios. Dios les hablaba. Pero después del pecado, sintieron vergüenza. Antes del pecado, vivían en plena seguridad. Pero cuando pecaron, en su debilidad, sintieron miedo. Dios dice a Adán, ¿dónde estás? Él dijo, estoy escondido. ¿Por qué? Porque dice Adán, tuve miedo. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Es interesante que ellos no sintieron el peso de su desobediencia, sino hasta después de sentir la vergüenza y el miedo. Pero cuando Dios le dijo a Adán, ¿acaso tú has comido del fruto que yo te prohibí? Adán sintió culpa. El pecado cambió todo. El pecado tomó
todo lo que era el hombre y lo volvió boca arriba. En vez de sentir honor, el hombre ahora siente vergüenza. En vez de sentir seguridad, el hombre ahora siente miedo. En vez de sentir la obediencia a Dios, el hombre siente culpable por lo que ha hecho. Si ustedes miran a los problemas que la gente de su iglesia viene a hablarte, adivino que mayormente te van a hablar o de la vergüenza que sienten o de su debilidad financiera, debilidad física, debilidad sencillamente porque donde viven en inseguridad. O le van a hablar de la culpa que sienten. Ahora, el hecho es que cada cultura que tenemos tiende a enfatizar alguno de esos sistemas de valor más que los otros. Yo nací en un lugar donde el bien y el mal era rey. Se me enseñaba como niño la diferencia entre el bien y el mal. Yo debía saber lo que era bien y debía hacerlo sin que me tuvieran que decir, haz esto. Eso lo aprendí desde niño. A tal punto en la cultura de donde vengo, que cuando todos reconocen el bien y el mal, uno puede hacer ciertas cosas. Comenté eso antes en un grupo de colombianos y comenté que si hay un granero que cría maíz, ¿sí? Tiene un poco de maíz, lo quiere vender. Antes, ahora no tanto, porque los Estados Unidos ha cambiado del sistema de moralidad al sistema de estatus. Pero antes, hace unos 30, 40 años, el granjero tomaría su vagón, lo llenaría de las mazorcas de maíz y colocaría una caja. Un aviso en la caja, 10 mazorcas, $1. Uno manejando por el campo ve eso saca 10 mazorcas, se echa $1. Y al final del día, abre la caja, él tiene un poco de plata ahí. De la venta, dije eso a los colombianos. El primero dijo, no, hijo, yo paso ahí y llevo toda la mazorca. El otro dijo, no, yo llevo la mazorca y la caja. Y el tercero dijo, ¿y el vagón? Todo desaparece. Porque nos criamos en una cultura distinta. Aquí, antes, vivimos en el sistema de honor. A tal punto que hasta nuestro idioma lo refleja. Viene una persona a hablarme y yo sé si le debo tratar de usted o de tú. Porque entiendo donde yo quepo ahí. Y a otros viene, yo le hablo de vos. En ciertos lugares me vienen y le hablo de su merced. ¿Cierto? Pero aprendemos dónde cabemos en ese sistema de valor. Y lo que me sorprendió es que cuando ya llegamos a ser muy amigos, no importa. Yo le hablo de usted, de ti, de vos. No importa porque entendemos que nos llevamos el uno con el otro. Antes Colombia vivía en el sistema de honor. Ahora
vive en el sistema de seguridad por lo que ha pasado. Seguridad es el problema principal que nos enfrentamos. Antes, el dicho era, es que no sabe a quién conozco, porque conozco a personas de más honor. Hoy día, el dicho es, no sabes quién soy yo, ¿cierto? Porque yo tengo poder que tú no sabes. Pero ¿qué ocurre? Vivimos en miedo. La caída del hombre afectó todo lo que es el hombre. Teniendo honor con Dios, andando con Él diariamente, el hombre prefirió la vergüenza. Y cuando Dios llegó, Él se escondió. El hombre vivió en plena seguridad, viviendo en medio de todos los animales, las fieras que había. No tenía miedo ninguno, pero después del pecado, Adán sintió miedo. El hombre vivió sabiendo que estaba haciendo el bien, pero prefirió el pecado, prefirió la maldad y ahora vive con culpa. Muy interesante de eso. Podemos decir, no, eso pasó con Adán y Eva. En Romanos capítulo 6, Pablo habla del pecado en su propia vida. ¿Sabe lo que es que él dice? Él dice que el pecado se me presentó y me mintió, como la serpiente mintió a Eva. Y el pecado me engañó, como la serpiente engañó a Eva. Utiliza las mismas palabras que están en el capítulo 3. Pablo dice, yo pequé y morí. Como Adán y Eva también fueron condenados a la muerte. Lo que dice Pablo es que no importa que Adán y Eva pecaron. Se me presentaron la misma oferta y yo también caí. Yo no vivo a la luz del pecado de ellos. Ellos no llevan la culpa de mi pecado. Yo soy el culpable. Yo soy avergonzado por lo que he hecho. Yo soy débil por las decisiones que yo he tomado. Yo caí como cayeron Adán y Eva. Y cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. El hecho no es que Adán y Eva pecaron y así tengo la culpa. El hecho es que la serpiente se me acercó a mí. Y yo preferí vergüenza a honor. Preferí miedo al poder. Preferí culpa a la bondad. Yo caí personalmente. Génesis capítulo 6. Adivino que no han predicado del pasaje que vamos a leer. Génesis capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. ¿Sabe que el texto hebreo no dice textualmente eran hermosas? ¿Sabe lo que es que dice? Dice que las hijas de los hombres eran buenas. Capítulo 1. El fruto en capítulo 2. El fruto del árbol en capítulo 3. Ahora los hijos de Dios miran las hijas
de los hombres y ve que son buenas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Por Dios, eso está en mi Biblia. Hablé con con Roberto en cuanto a eso. Le comenté lo que iba a hablar y me dijo, es que usted va a hablar de la fornicación angelical. Pues sí. Es justamente lo que dice el texto. La literatura judía entre los dos testamentos habla de eso y entiende exactamente lo que dice el texto que ocurrió. No trata de explicarlo, no trata de cambiarlo. Dice que llegó el punto en que seres celestiales desearon hijas de hombres y llegaron. Las violaron, las tomaron como esposas. Dice el texto, lo que sigue diciendo es que nacieron entonces gigantes. Ahora la teología protestante y conservadora ve eso y dice, eso no puede ser. Es ridículo. Debe haber otra interpretación y ciertamente tienen otra interpretación. Los hijos de Dios, ellos dicen, son los hijos de Set. Los que siguen a Dios son los hombres fieles a Dios. Y ellos ven las hijas de Caín, que no sigue a Dios. Y así que eso es la historia de hombres siendo seducidos a dejar de seguir a Dios porque prefieren una mujer bonita a seguirle a Dios. Y en vez de decir que nacieron gigantes, dice nacieron valientes, héroes. Bueno, está bien. El problema con eso es que en el Antiguo Testamento el término hijo de Dios no ocurre sino 6 veces. Aquí y en 5 otras ocasiones. En cada ocasión habla de seres celestiales. Por Dios, ¿cómo vamos a entender eso entonces? ¿Y por qué está registrado aquí en la Biblia? ¿Por qué habla de fornicación angelical? ¿Y qué significa para nosotros? La literatura judía entre los dos testamentos dicen, esta es la caída de seres celestiales. Ahora, la primera caída, Génesis 3, porque la caída de Adán y Eva era a la vez de la caída de Satanás, uno que era ser celestial. La serpiente fue tentado a ponerse en lugar de Dios. Adán y Eva fueron tentados a usurpar el puesto de Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ¿en qué sentido entonces aquí en Génesis 6 tenemos la caída de seres celestiales? Lo que encontramos cuando miramos las otras citas en el Antiguo Testamento, donde aparecen la referencia a los hijos de Dios. Esto ocurre en Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, y 38, versículo 7, donde dice que Dios se sentó en el consejo de los hijos de Dios. Interesante.
Y en el consejo de los hijos de Dios llegó el principal de ellos, el cual se llama Satanás. Y Dios dijo a Satanás: ¿has visto mi siervo Job? Él es fiel a mí. Y Satanás dijo: es fiel porque le mimas, porque le has dado todo. Quítale lo que tiene y verás que él te rechaza. Y Dios dijo: listo, haz la prueba, vamos a ver, pero no toques su cuerpo. En el capítulo 2, Dios está en medio del consejo de los hijos de Dios. Y otra vez llega Satanás y Dios dice: ¿no ves? Te lo dije. Y Satanás dijo: pero me dijiste que no tocara su cuerpo. Déjeme tocar su cuerpo y verás que él te rechaza. Y la historia del libro de Job es que aún después, cuando Job tiene una enfermedad dolorosa que le mantiene en dolor constante, no puede dormir, no puede prácticamente pensar por lo que siente. Aún en todo eso, no vas a encontrar en ningún momento que Jonás haya dicho, que Job haya dicho: rechazo a Dios. Más bien él dice: Dios, no entiendo por qué me tratas así, pero en ti confío. Esa es la enseñanza del libro de Job. A veces no entendemos por qué nos ocurren las cosas, pero sigamos fiel, como lo hizo Job. Y ustedes saben el fin de esa historia. Las otras veces que ocurren la referencia a los hijos de Dios está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, por favor. Miren eso si tienen sus Biblias. Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a empezar a leer. Empezando, el versículo 8 mismo, 8 y 9. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Bueno, eso no dice hijo de Dios, ¿cierto? ¿Sabe que en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que utiliza un texto mucho más viejo que el texto que tenemos aquí, la Septuaginta traduce esto según el número de los hijos de Dios? Y en los rollos del mar muerto, otra vez, que representan textos mucho más antiguos de lo que tenemos aquí, dice según el número de los hijos de Dios. Lo que ocurre es que cuando iban pasando el texto, alguno dijo: no, eso no puede ser hijos de Dios, eso debe ser el número de los hijos de Israel. Pero los textos más antiguos dicen hijos de Dios. ¿De qué está hablando? Dios puso límites, Dios entregó a los hijos de Dios pueblos. Literatura judía considera que Dios dividió el mundo en pueblos, tribus, naciones, y a cada uno de ellos lo entregó a un ser celestial. Dijo al ser celestial: cuídales, protégeles, guíales, que ellos lleguen a alabarme, a honrarme. Pero en cambio de eso ellos cayeron.
estando sobre las otras naciones. Se hicieron Dios para esa nación, y por eso el Dios de los filisteos es Baal. El Dios de Babilonia, Marduk. El Dios de Moab, Moloch. El Dios de Egipto, Rey. Y así, cada nación tenía su Dios. Pero dice Deuteronomio 32, 9, pero la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Dios retuvo a Israel y dijo, ese es pueblo mío. Otros dioses están manejando otras naciones, pero Israel es mi pueblo. Y sabemos el motivo por el cual eso lo quiso Dios, para que naciera Jesús del pueblo de Israel. Y lo que dice Pablo en Romanos 9 al 11, es que ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, injertos en el tronco del árbol de Israel. El Salmo 82, tenemos algo semejante. Un salmo que poco sentido tiene, a no ser que uno entienda este concepto que se llama el consejo divino, que Dios entregó las otras naciones a seres celestiales que cayeron y se establecieron como Dios, tratando de sustituir a Dios por sí mismo. Salmo 82, versículo 1. Dios preside al consejo celestial. Ahí está el consejo divino. Dios preside al consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defienden la causa del huérfano y del desválido. Defienden al pobre oprimido. Háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Y dice al salmista, ellos no saben nada. No entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses de pequeña, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán. Morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Y termina el salmista diciendo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Tuyas son todas las naciones. Muy interesante, muy interesante. Si eso es verdad, si podemos leer Génesis 6 y decir que lo que dice es lo que significa, ¿qué ocurre entonces con los gigantes? Una de las cosas que notamos en la mitología romana, griega, y la mitología de la mayoría de los países del mundo es que ellos también creyeron en gigantes y dijeron que los gigantes eran el producto de cuando Dios llegó a una mujer bonita. Zeus
llegó a una mujer bonita y nació Heracles. Heracles era un hombre grandísimo, era un gigante, un valiente, hizo un poco de cosas maravillosas. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es verdad, yo no estoy diciendo que eso haya ocurrido. Pero lo que sí me capta la atención es que cada nación tiene una historia semejante. ¿Será que ese es su recuerdo de lo que realmente ocurrió en una ocasión? Sabemos del texto bíblico que existían gigantes y hasta ellos tuvieron un lugar donde vivían. Mira conmigo, Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 al 12. Deuteronomio 2, del 10 al 12. Tiempo atrás vivió en un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Ellos vivieron en Seir. Seir estaba al norte del mar de Galilea. Capítulo 2, empezando en el versículo 24, habla de Sihón, rey de Hezbón, uno de los gigantes. Capítulo 3. Cuando tomaron la ruta hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañando a todo su ejército, dispuesto a pelear. Moisés dice que el Señor le habló, no le tenga miedo. Mira lo que dice en el versículo 4. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades. Nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob, del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros, con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Y si volvemos y leemos lo que dice en el versículo, ¿dónde es aquí? Ah, 10 y 11, un poquito más tarde. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cámara de hierro y medía 4 metros y medio de largo y 2 de ancho, todavía lo puede ver. Og, el último de los gigantes. Y la región que menciona es el monte Hermón. Hasta dan un lugar específico donde estos se encontraban. Ahora, recuerda eso en el libro de Josué, cuando Josué conquista la tierra de Palestina. Josué capítulo 12, los primeros 5 versículos, pero nosotros vamos a leer 4 y 5. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas, otra palabra para gigante, que residían en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón
en Salcá y en toda la región de Basán, hasta la frontera de Huesar y de Macá. Por un momento recuerden eso, porque el viernes volvemos a hablar de esto en específico. Por un momento es suficiente reconocer que en Génesis capítulo 6 tenemos la segunda caída, la caída de seres celestiales, la caída de unos que Dios colocó sobre las naciones para que fuesen ayuda para las naciones, pero en vez de ser ayuda, ellos se establecieron en lugar de Dios como Dios de esa nación. Y así llegaron a tener dioses de las otras naciones. La tercera caída viene en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Otra vez, muy posiblemente han predicado sobre eso. No tengo que hablar mucho de la historia. Lo que sí quiero llamar su atención es que el inicio, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. No significa que no existían idiomas en ese tiempo, porque en el capítulo 10, 3 veces menciona la existencia de varios idiomas. Los pueblos que había en ese tiempo hablaban su propio idioma, pero tenían un lenguaje en común para que se pudieran comunicar el uno con el otro. Entender lo que ocurre en Génesis 11, la Torre de Babel, depende de su contexto histórico. En Génesis 1:28, después de crear el hombre y la mujer, Dios dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Por motivo de la caída de seres celestiales, Dios trajo una inundación al mundo, pero salvó a Noé y su familia. En capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Justamente lo que él dijo en Génesis 1:28. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 2. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y vamos a coserlos en el fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados en la tierra. Dios dijo: llenen la tierra. Ellos dijeron: hagamos una ciudad para que no llenemos la tierra, para que no seamos dispersados. Y es más, si miran cuidadosamente lo que es que ellos están diciendo en primer lugar, sabemos lo que es que Dios quiere que hagamos. Desobedezcamos. No hagamos eso. Dicen en segundo lugar, hagamos para nosotros un nombre. Busquemos honor, pero no el honor que Dios nos quiere dar. Busquemos el honor que nosotros nos podemos dar
a nosotros mismos. Y en tercer lugar dijeron, seguridad, eso de ir por todo el mundo, eso de ser disperso, eso nos complica la vida. Busquemos poder por la creación de esa ciudad. Las 3 escalas, ahí está otra vez. Las 3 escalas. Noten también lo que es que ellos están haciendo. Y aquí está una nueva perspectiva al pecado. En su naturaleza, el pecado es sustituir Dios por mí mismo. Reemplazar a Dios por mí. El decir, yo soy mi propio Dios. Yo estoy en control de mi vida. No necesito a Dios. No quiero a Dios. Rechazo a Dios. Y me coloco en su lugar. Eso es lo que hizo la comunidad de la Torre de Babel. Esa es la caída de la humanidad. Porque aún la humanidad que dice hoy, yo soy mi propio Dios. Eso era el pecado de los seres celestiales que bajaron al mundo. Habiendo recibido diferentes naciones para ayudarles, para servirles, ellos dijeron, yo me pongo en lugar de Dios. Yo voy a ser el Dios de los moabitas, de los edomitas, de los filisteos. Eso es lo que hizo Adán y Eva. En el día que comes de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. El meollo del pecado es rechazar a Dios y reemplazar a Dios por mi propio esfuerzo. Tenemos una tentación grandísima como pastores. Esa tentación es que tratamos de posesionarnos de la novia del Cordero. Somos llamados a servir a la iglesia. Somos llamados a liderar la iglesia. Somos llamados en el sentido bíblico a reinar sobre la iglesia, de protegerla, de cuidarla, de defenderla, de hacer lo que la iglesia necesita. Pero nosotros llegamos y tratamos de posesionarnos de ella. Hermanos, el novio de la iglesia es celosísimo. No te va a ir bien. No te va bien si trate de robar su novia. Él es celoso y Él es poderoso. Somos llamados a reinar. Esta noche vamos a hablar más de lo que eso significa, de lo que significa realmente reinar. Por un momento es suficiente saber que la tentación que se nos viene es la tentación de ponernos a nosotros mismos en lugar de Dios y buscar que la iglesia nos siga a nosotros y no a Dios.